Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar de Materialize. Mi nombre es Jessibel, trabajo en el área de marketing de Aufir Informática y hoy estaré acompañando a nuestro Sales Engineer Matías, que nos estará hablando sobre Materials Magic y la solución a los 10 errores más comunes que pueden presentarse a la hora de exportar geometrías. ¿Cómo estás, Matías? Buenas, ¿qué tal, Jessy? ¿Todo en orden? Todo en orden, contenta de estar aquí en este nuevo webinar. Bárbaro, me alegro por acá también, todo tranquilo. Así que si querés, vamos comenzando el webinar del día de hoy, ¿te parece? Sí, podemos darle inicio entonces. Genial, bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero que me confirmes primero si se escucha bien y si se ve ahí la pantalla cuando hago el cambio, ¿se ve? Sí, podemos ver Per- tu pantalla y también se escucha bien. Perfecto, listo, así confirmamos que esté todo en orden. Genial. Bueno, entonces, ya chequeando que esté todo bien, vamos a dar inicio al webinar de hoy. Como bien les dijo Jessibel, vamos a estar hablando un poco de la solución a los 10 errores más comunes que se dan a la hora de importar un modelo, ¿sí? El webinar anterior estuvimos hablando de estos 3 errores, haciendo una descripción un poco más específica de cómo era que se generaban y cuáles eran ellos. Y hoy vamos a ver cómo solucionarlos. Así que no me voy a extender mucho más y le vamos a dar inicio al webinar. Bien, en principio vamos a ver cómo solucionar las normales invertidas. Si se acuerdan, las normales invertidas eran esas caras que estaban dadas vuelta, por ejemplo acá, ¿sí? Recordemos que todas las superficies tienen un lado interior y un lado exterior. Cuando tenemos estos errores, ¿sí? Comúnmente queda en rojo. Si yo pongo la vista triangular, ahí podemos ver que estos triángulos están dando vueltas, ¿sí? Si vemos en el interior que tenemos un hueco, podemos ver que todas las caras están hacia adentro. Entonces, estos triangulitos de acá, estos 4 triángulos, tendrían que estar al revés. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a seleccionar los triángulos, 1, 2, 3, 4, y le voy a decir invertir normal. Y ahí, sin problema, ya se dieron vueltas las normales, quedando todas las caras como corresponden. ¿Cuál era el problema si yo hubiese dejado las normales invertidas? Bueno, quizás la impresora hubiese hecho un hueco acá o no hubiese completado con material, quedando la superficie impresa con algún tipo de error. Bien, ¿con cuál seguimos? Con rellenar agujeros. Como les mostré recién, acá en la parte interior tenemos dos agujeros. Tenemos uno un poco más recto, que es la parte de acá, ¿sí? Y otro un poco más grande, que tiene ya una superficie con curvatura, que es esta de acá. ¿Cómo podemos reparar este error? Acá claramente la impresora va a dejar este hueco, dejando la superficie ya sin relleno. Esto sería un error grave. Entonces es un error que necesitamos corregir. Para rellenar el hueco, vamos a venir acá al costado y en la opción que dice hueco, hacemos clic. Vamos a usar este método y vamos a decirles rellenar huecos. Y acá fíjense que ya me selecciona todo el contorno del agujero, le voy a hacer clic y directamente me completó el agujero. Otra manera para rellenar el agujero que no sea tan automática, si yo selecciono acá, fíjense que selecciona todo el contorno y ahí completa el agujero y completa con la forma de la superficie. Pero como les decía, quizás hay una manera un poco más manual, que es creando triángulos. Yo le voy a decir que quiero generar un triángulo de acá a acá y completo. De acá, acá y acá y completo. Y así ir completando manualmente con pequeños triángulos y teniendo la forma final. Lo mismo que abajo, quizás. Acá, acá y acá. Y así sucesivamente hasta rellenar
todo el contorno. Tengo las dos maneras, la manera más manual y la manera más automática. Si me canso, puedo rellenar el contorno y completar sin problemas. Vamos a cerrar y vamos a continuar. Bien. Superposición de triángulos. La superposición de triángulos, si se acuerdan, estos pequeños triangulitos que están acá, ¿sí? Estos puntos, estos vértices se superponen generando un error. ¿Cómo podemos chequear dónde están los triángulos superpuestos? Fíjense que acá no pasa como con las normales o con el hueco que estaba en rojo. Acá ya necesito detectar dónde está el error. Para hacer eso, vamos a venir al triángulo y le vamos a marcar donde dice intersección de triángulos, le vamos a poner marcar para que marque dónde está el problema de la intersección de triángulos. Haciendo clic podemos ver que se ilumina esta parte de acá, esta parte de acá y esta otra parte de acá. Vamos a ir hacia acá y vamos a acercarnos. Fíjense que este triángulo de acá, este triángulo que viene ahí, de acá, acá y acá, se está interponiendo con este de acá. Entonces, voy a seleccionar la herramienta de mover punto y voy a seleccionar el vértice y arrastrarlo por la arista. Podría dejarlo por ahí. No me quiero ir mucho más arriba porque va a deformar la pieza, entonces lo voy a dejar un poquito más arriba. Y ahí genera, tengo el triángulo y otro triángulo acá. Si le doy marcar de nuevo y desaparece, quiere decir que está bien. Ahora si yo lo vuelvo a tirar por acá y le doy marcar, ahí lo debería marcar para que esté el error. Ahí está nuevamente el error. ¿Sí? Entonces lo desplazo un poquito, le doy marcar y el error desaparece. Bordes defectuosos. Los bordes defectuosos eran un error similar a lo que pasaba con los agujeros. Son líneas, ¿sí?, de las aristas que no están, son mucho más chicas que no están unidas. Fíjense acá que está faltando toda esta tira. Entonces lo que tengo que hacer es rellenar o unir estas aristas. ¿Cómo lo hago? Con la herramienta de sutura, ¿sí? O acá al costado, suturar. Voy a seleccionar cuánto quiero que sea la tolerancia y la interacción, ¿sí? Eso lo voy a ir definiendo. Y ahí lo que voy haciendo es agarrando un vértice y arrastrando hasta el otro vértice. Acá quizás ustedes no lo notan, pero yo cuando arrastro se fija automáticamente al vértice, como si tuviera un imán, clava justo. Entonces me va a garantizar que la unión entre los dos puntos esté consolidada. Y ahí voy uniendo y suturando todos los vértices. Perfecto. Y ahí ya me queda el error resuelto. Bien, continuamos. Bordes defectuosos, ya está listo. Ruido en superficie. ¿Qué es el ruido en superficie? Si se acuerdan, el ruido en superficie eran mallas de superficies que estaban superpuestas, una encima de la otra. Esto lo que hace es generar, quizás no sería un error tan grave, pero cuando la impresora está imprimiendo justamente, lo que va a generar es hacer un doble pasado por la impresión. Como les había explicado la vez pasada, es como si yo hiciera una línea con una lapicera y volviera a pasar la lapicera otra vez sobre esa misma línea, lo que va a generar que sea más grueso el trazo. Entonces, dependiendo de dónde esté esa cáscara, va a hacer que la superficie sea un poquito más gruesa. Para detectar dónde está esa geometría superpuesta, vamos a venir a huecos y vamos a marcar revestimientos defectuosos.
Ahí se corrigió. Quizás se corrigió de manera automática. Voy a volver con Control Z un cachito para atrás. A ver cuándo lo cosí. Ahí está. A ver. Ahora. Vamos a darle un poquito más. Ahora sí. Les decía. Vamos a marcarlo. Ahí se ve. Es esto de acá. ¿Sí? Vamos a marcar revestimiento. Es esto de acá. ¿Sí? Esta superficie se está superponiendo con la misma. Fíjense que no está sobresaliendo, sino que está en el mismo nivel. ¿Sí? Está superpuesta una encima de la otra. Lo que puedo hacer es, o como había hecho antes, hacerle una reparación automática. Yo había tocado sin querer. O bien, lo que puedo hacer es, una vez que está marcado el revestimiento, convertir el revestimiento a pieza. Lo que va a hacer es dividir lo que es el casco, ¿sí?, de estos pequeños triángulos. Y después los puedo eliminar. Voy a tener, esto está todo en una sola pieza. Voy a tener cada triangulito en una pieza. ¿Sí? Fíjense. Entonces lo que voy a hacer es apagar el casco y tengo toda esta malla. Entonces puedo, fíjense que son unos cuantos triángulos, son casi 450 triángulos. Seleccionar del más grande, del más arriba, perdón, al de más abajo y eliminarlo. Y voy a prender el casco. Epa, ahí me quedó un agujero. Vamos con Control Z. Control Z de nuevo. Vamos a darle reparar automático, si no, o vamos a convertir. Podríamos, si no, eliminarlo. Marcar revestimiento, convertir. Y vamos a hacerlo así. Y de última, como vimos, rellenamos el agujero y listo. Eso dependiendo cómo esté la geometría, a veces puede quedar la superficie, como no. En este caso a mí me queda el agujero, bueno, no hay problema. Tenemos la herramienta de rellenar los huecos y rellenó el contorno. Excelente. Bien, continuamos. Ahora vamos con los triángulos superpuestos. Era algo similar a los triángulos, a la intersección de triángulos, ¿sí? Y sucede igual, ¿no? Voy a entrar a la opción de triángulos y voy a pedirle que me indique los triángulos superpuestos. Le voy a poner a marcar. Y acá me marca que están estos triángulos superpuestos. Entonces tendría, con la herramienta, mover los puntos. Este de acá. Ahí. Marcar. Y ahí se corrigió, sin problemas. Lo que podría haber hecho también acá es probar, ahora que lo pienso, con triángulos superpuestos y ver si lo podría haber corregido. Era otra alternativa. Porque así, fíjense, con el agujero queda feo. Y yo lo hice rápido para mostrarles, pero quizás habría que encontrar la manera de rellenarlo para que quede más prolijo. Sí, ahí queda. Voy a tener un bajo relieve bastante feo. Bien, continuamos. Triángulo superpuesto, ya lo vimos. Comprobar el grosor de pared. Era importante chequear que los espesores estén bien. Para eso vamos a ir a analizar y crear informe y análisis de grosor de pared. Color degradado, acá puedo
decirle que me lo muestre con color degradado o con marcado, el grosor mínimo y el grosor máximo desde donde quiero que vaya. Yo lo voy a dejar así. Lo mismo el ángulo, las interacciones, el máximo del borde, etc. Yo lo voy a dejar así como está y le voy a dar a aceptar. Y ahí podemos ver que se mantiene todo en un color constante y va bajando en amarillo y va bajando al rojo, donde hay una disminución del espesor. Si yo me voy acercando acá, fíjense que quizás me marca que la diferencia acá es menor del espesor, pero en líneas generales acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá va disminuyendo, pero porque está en punta. Entonces, evidentemente acá hay algo en lo cual tenga que prestar atención en el modelo. Lo mismo acá. ¿Sí? Pero en líneas generales son pequeños detalles. En líneas generales, el modelo no presenta problemas en el espesor, en general está constante. Son por ahí en estos pequeños lugares donde está la parte del ojo, donde se achica justamente el espesor, donde quizás haya un pequeño conflicto. Que no es un problema en sí, sino que, bueno, disminuye la distancia entre caras, ¿sí? Pero en líneas generales está correcto. Entonces recuerden, voy a la pestaña de analizar y crear informes y voy a hacer clic en analizar grosor de pared. Vamos a dar a cerrar y vamos a volver al slide. Estamos en el 7, vamos al 8. Minimizar el tamaño de archivo. Si recuerdan también, cuando hablamos de tamaño de archivo, habíamos hablado de la cantidad de triángulos, que son estos de acá. Mientras más cantidad de triángulos yo tenga, el archivo va a ser mucho más pesado y la compilación de la impresora, ¿sí? Va a ser mucho más, va a demorar mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, para disminuir ese tiempo de compilación que tiene la impresora, lo que debería hacer es bajar el tamaño del archivo, por ende, disminuir el tamaño de estos triángulos. Pero ojo, yo al disminuir el tamaño de triángulos, lo que voy a hacer es disminuir calidad también del modelo. Entonces voy a tener que encontrar el equilibrio entre la cantidad mínima de triángulos para que no me deforme la pieza. Para eso vamos a ir a reparar y voy a ir a la opción de reducir triángulos. Voy a hacer clic y le voy a poner una tolerancia mínima, ¿sí? De 0.1 milímetros, un ángulo máximo de 10 grados y unas interacciones de 5, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. Voy a hacer un poquito más de zoom para que vean la diferencia. ¿Sí? Ahí bajó notablemente la cantidad de triángulos, ¿sí? Y no me modificó en mucho la geometría de la pieza. Fíjense que en líneas generales se mantiene igual. Si yo siguiera bajando la calidad del triángulo, bueno, quizás acá ya no tenga una línea fina, sino que tenga, se vuelva más poligonal. Por ahí no acá en estos filos, sino en esta vista, ¿sí? Donde se va a ver más facetado y no tanto como una curva, ¿sí? Acá se ve en esto, en el error quizás se note más. Lo mismo en la parte interior. Y donde el facetado por ahí se haga mucho más grande a medida que vaya bajando los triángulos. Vamos al 9. Escala del modelo 3D es importante también. Uno de los errores más comunes es que cuando imprimamos o salga demasiado grande o salga demasiado chico. Entonces es importante en principio conocer las medidas del modelo, ¿sí? Marcar una distancia aproximada entre un punto y el otro, por ejemplo, entre el punto superior y el punto inferior. Saber cuál es el valor de la medida del modelo y cuál es el valor de la medida final que yo quiero obtener. Y en función a eso,
dentro de herramientas, lo que voy a hacer es escalar el modelo. Redimensionar. Puedo hacer un redimensionamiento uniforme, quiere decir que el factor de escala, si le pongo 2, se va a duplicar. Vamos a ponerle 1.5. Y ahí se agranda el modelo. Si le pongo 1, se mantiene igual. Si le pongo 0.5, se va a achicar. ¿Sí? Entonces es importante conocer la medida final, la que queremos obtener. Si está correcta, la dejamos así. Y si no, en redimensionar, lo agrandamos o lo achicamos en conjunto. Y por último, llegamos al punto 10, que son las piezas huecas. Lo que queremos decir con esto es que es importante saber cómo está el interior de la pieza. Vamos a borrar las medidas. Y vamos a hacer un corte. En este caso podríamos hacerlo en el eje X. Y ocultar. ¿Sí? Saber que adentro la pieza es hueca, completamente hueca, ¿sí? Que no hay sólidos. Esto va a hacer que yo, cuando maneje los parámetros de relleno, ¿sí? Pueda decirle que el relleno sea de un 50%, de un 80%, en panal de abejas, lineal, o el método que yo quiera, más que nada para reducir, en principio, la cantidad de material a utilizar en el relleno del material, y también disminuir el tiempo de impresión. Entonces es importante saber que la pieza no es del todo maciza, sino que el interior es hueco, ¿sí? Porque una pieza maciza, si tuviera un espesor completo, si fuera todo completo, haría un desgaste mucho más importante de material y obviamente aumentaría el tiempo impresor. Eso nos va a llevar a un factor fundamental, que es el dinero, ¿sí? Mientras más tiempo demore la máquina y más material consuma, voy a tener un desgaste de dinero mucho más elevado, ¿sí? Así que con esto ya podríamos ir cerrando. Vimos más o menos rápidamente cómo solucionar estos errores, ¿sí? Como para cerrar, también, esto ya lo hemos hablado en otros webinars, también hay algunos videos en el canal de YouTube. Nosotros lo solucionamos de manera manual, pero fíjense, acá al costado me va marcando los errores ya solucionados, ¿sí? Las normales invertidas, los revestimientos que están ok, y me queda un error de 3 triángulos superpuestos. Si yo selecciono todo y le digo que lo solucione de manera manual, dentro de reparar, reparación automática, ¿sí? Va a solucionar todos los errores automáticamente sin necesidad de que yo esté haciéndolo de manera manual. Ahí estos 3 los tengo que, a veces no queda otra. Por lo general sucede con los triángulos superpuestos y la intersección entre triángulos, que lo tengo que algunos solucionar de manera manual. Pero si no lo quiero solucionar manualmente, el resto de los errores lo puedo hacer automáticamente. Les sugiero que en algunas cuestiones como estas de acá, o las de acá atrás, como habíamos visto, lo hagan de manera manual para evitar deficiencias en la superficie, ¿sí? Así que con eso vamos cerrando entonces el webinar de hoy. Y como en todos los webinars, dejamos este espacio disponible por si tienen alguna pregunta con lo que vimos hoy o alguna pregunta en general con el software, en este caso Magics de Materialize. Gracias, Matías, por tu explicación. Ahí finalizamos esta etapa de webinars, ¿no? Porque esta tenía relación con el anterior y Correcto. bueno, podrán continuar viendo ambos webinars en nuestro canal de YouTube. No veo que tengan ninguna pregunta por aquí, pero si desean también pueden enviárnosla
a nuestro correo electrónico o comentarnos en YouTube, que estaremos compartiéndolas con Matías para que él pueda solucionar sus dudas. También pueden comentarnos, solicitar cotizaciones, informaciones sobre el producto, que nuestro equipo de ventas estará disponible para atenderlos. Y bueno, nos pueden escribir a ventas@aufiorinformatica.com. Ese es nuestro correo general. Ahí canalizamos luego todos los correos hacia donde sea necesario. También pueden visitar nuestra página web, es aufiorinformatica.com/materialize. Ahí encontrarán más información también sobre el software y bastante contenido sobre Materialize, Magix y Trimatix. Y también pueden conseguir nuestros medios de contacto. Si desean, también pueden rever este webinar y los siguientes o anteriores en nuestro canal de YouTube. Como le comentaba antes, este es Aufiro Informática y no dejen de suscribirse en él. Además, pueden llamarnos, contactarnos a través de un teléfono. Por el momento les compartimos el de Argentina, que es 54 11 21 50 53 53. Igualmente, nuestro equipo estará a total disposición para atender sus dudas o consultas. Perfecto, entonces, Jessy, si te parece y no quedan dudas, damos por finalizado el webinar de hoy. Está bien, bueno, muchísimas gracias, Matías. Nos vemos en el próximo webinar. A los que nos están viendo, no dejen de participar en los siguientes. Estaremos enviándole la invitación para el próximo mes y entonces contamos con su presencia. Perfecto, nos vemos la próxima entonces. Hasta Adiós. luego.